Hola, un saludo a todos nuevamente por aquí para continuar con nuestro estudio Conociendo a Jesucristo. Hoy vengo a traerles un nuevo tema y lo he llamado la revelación a Zacarías. ¿De qué trata esto? Pues este tema lo encontramos en Lucas, en el primer capítulo, en los versículos del 5 al 25, y nos habla de una visita que hace el ángel Gabriel a Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo. Entonces, como es un texto largo, les voy a hacer un resumen. Se encontraba, eso fue en tiempo de Herodes, nos dice la palabra, se encontraba el sacerdote Zacarías realizando su servicio en el templo. Le había correspondido por suerte presentar el sacrificio de incienso. Entonces, él ingresa al templo, al lugar santo, para presentar este sacrificio, y cuando entra allí se encuentra un ángel que está de pie ahí junto al altar, y entonces él siente temor. El ángel le dice: no tengas temor, Zacarías, porque he venido a traerte buenas noticias. Tu oración ha sido escuchada y tu esposa te va a dar un hijo. A ese hijo lo llamarás Juan, y ese hijo te producirá gran gozo y alegría, y será una bendición para el pueblo, porque predicará con el poder y el espíritu de Elías, y llevará al arrepentimiento a muchos del pueblo de Israel. Entonces Zacarías le dice al ángel: bueno, pero ¿y cómo va a suceder esto si es que yo ya soy viejo y mi esposa también es anciana? ¿Cómo podremos saber que esto es cierto? Entonces el ángel le dice: mira, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios, y porque no has creído a mi palabra, vas a quedar mudo hasta que la promesa se cumpla. En ese momento Zacarías ya no puede hablar, y él sale del templo, y todo el mundo pues lo estaba esperando, pero él no puede decirles nada. Entonces él con señas intenta explicarles qué pasó, pero bueno, luego él termina su servicio, regresa a su casa, tiene relaciones con su esposa, ella queda embarazada, pero no sale de su casa en 5 meses. Y después Elizabeth termina dándole la gloria y la adoración al Señor. Bueno, entonces en este punto vamos a empezar a mirar varias cosas dentro de este texto, dentro de este pasaje de la Escritura. Primero vamos a mirar un contexto, un poco el tema de la historia, en qué momento sucede esta revelación. La palabra nos dice que fue en tiempo de Herodes. Este Herodes que se nombra aquí es Herodes el Grande. En la Biblia o en el Nuevo Testamento se nombran otros Herodes, pero no son este mismo Herodes. Ahí podemos encontrar a Agripa, a Felipe, a Arquelao, a otros Herodes que también son nombrados allí en los evangelios. Pero este Herodes específicamente era un idumeo, es decir, era edomita, era un descendiente de Esaú. Recordemos que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Este Herodes era descendiente de esa familia, de Esaú, y por lo tanto pues eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces él, para congraciarse con el pueblo de Israel, hizo muchas cosas. Les reedificó el templo, fortificó algunas ciudades, reconstruyó otras ciudades, les bajó los impuestos en algunas ocasiones. También tuvo algunos gestos como de darles comida cuando pasaban hambre, y pues digamos logró congraciarse con alguna parte del pueblo judío, que incluso llegaron a formar un partido político religioso que llevaba el nombre de este señor. Era el partido herodiano, que pues más adelante también veremos que fueron grandes enemigos del Señor Jesús. Este señor Herodes era un tipo pues malvado, no tenía misericordia, era despiadado, era celoso, además era completamente paranoico. Incluso para no llegar a perder el poder, fue capaz de matar a la mujer, de matar al hermano, de matar a algunos hijos, a la mamá, incluso asesinó para que no le fueran a quitar el poder. Bueno, en contraste a esto, después el escritor Lucas nos muestra la personalidad de Zacarías, el sacerdote, digamos el personaje principal de este pasaje. ¿Quién es Zacarías? Pues es un sacerdote. Bueno, los sacerdotes tenían algunas responsabilidades. Los sacerdotes debían enseñarles la palabra a la gente, debían explicarles la palabra, y además debían ofrecer los sacrificios
por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces ellos tenían esas funciones, de explicar la palabra y ofrecer los sacrificios para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Nos dice que es de la orden de Abías. Esto no necesariamente significa que Zacarías fuese descendiente de Abías. Lo que hay que recordar es que durante el reinado de David, Ahimelech y Sadoc dividieron todo el orden sacerdotal, lo dividieron en 24, pues valga la redundancia, divisiones, para que cada uno ministrara cierta parte de tiempo. A Abías le correspondió la octava división. Luego de que se produce el cautiverio babilónico, pues no regresan todas las divisiones sacerdotales, solamente regresan 4, y Abías no es una de ellas, pero nuevamente se realiza la misma división y se dejan los nombres de las 24 divisiones que estaban originalmente. Entonces por eso durante esta época todavía se mantiene esa división de Abías, pero no quiere decir que Zacarías sea un descendiente de Abías. Este dato también va a ser importante más adelante cuando ya estemos estudiando el nacimiento de Jesucristo, porque nos va a dar más o menos una aproximación de la fecha en la cual nace el Señor Jesús. Zacarías era esposo de Elizabeth. Elizabeth era una hija de Aarón, o sea, una descendiente de Aarón. Por lo consiguiente, ella debía estar muy familiarizada con el tema del sacerdocio, pues es prácticamente seguro que todos sus familiares habían sido sacerdotes. Era una pareja que se consideraba justa delante de Dios, es decir, Dios los había justificado. Obviamente esto debía suceder porque confiaban en el Señor, confiaban en Dios y en las promesas que Él les había hecho. Esto no necesariamente quiere decir que los hombres los consideraran justos, y ya lo vamos a ver por qué. También dice que esta pareja eran irreprensibles, es decir, que cumplían a cabalidad con los mandamientos y las ordenanzas que Dios les había dado al pueblo de Israel. Eso los hace santos, y es que pues una cosa va de la mano con la otra. La justificación que Dios nos da obviamente va de la mano con la santificación. Es imposible que Dios nos considere justos o que Dios nos justifique y que nosotros sigamos siendo pecadores. No, eso es imposible que suceda. Nosotros, cuando somos justificados, también somos santificados. Eso nos lo dice Primera de Corintios. Elizabeth era estéril, entonces en esa época que una mujer fuese estéril podía llegar a considerarse como un castigo de Dios, y por eso les decía que seguramente ellos no eran considerados justos delante de los hombres, porque los hombres miran las apariencias, y el que ella no pudiera tener hijos sería considerado como una vergüenza y como que Dios no estaba en la vida de ellos. Entonces ahí podemos ver que Dios no mira lo que los hombres miran. Dios se fija en el corazón y en la fe de cada uno, no en las situaciones particulares de la vida de una persona. Continuando con la escritura, nos dice que Zacarías tenía la responsabilidad, o le había tocado la suerte, de ofrecer el sacrificio de incienso. Como habían tantos sacerdotes, llegar a tener este privilegio de ofrecer el sacrificio de incienso pues era un gran honor. Ellos echaban suertes y pues de todo el grupo de sacerdotes que había, alguno tenía que ir a ofrecer este sacrificio. Los demás permanecían afuera del lugar santo, pues orando y atendiendo las necesidades del pueblo. Este sacrificio se ofrecía en un altar que estaba justo frente al lugar santísimo. Entonces era muy común que se ofreciera este sacrificio rápidamente, porque los sacerdotes temían llegar a hacer algo que fuese indebido y deshonrar el nombre de Dios, y pudieran sufrir consecuencias como la muerte, como ya les había pasado a Nadab y Abiú en épocas anteriores. Luego encontramos el temor de Zacarías. Cuando él entra a ofrecer el sacrificio y ve al ángel de pie junto al altar, pues él siente absoluto temor. ¿Y por qué sentiría temor? Pues porque era muy común que cuando un ángel se aparecía de esta manera, lo más común es que viniese a traer alguna palabra de juicio, alguna reprensión. Entonces era normal que sintiera temor. Pero el ángel inmediatamente lo tranquiliza, le dice: no tengas temor, Zacarías, yo no he venido a traer reprensión, yo lo que vengo es a traerte buenas noticias. Tu oración ha sido escuchada y tu esposa te va a dar un hijo. Esto nos deja ver que muy seguramente desde hace mucho tiempo Zacarías y su esposa habían estado orando porque Dios les concediera un hijo, pero pues eso no había sucedido. Pero es que Dios
no actúa cuando nosotros queremos que actúe, Dios actúa cuando Él debe actuar. Nosotros podemos clamar, pedir, pero Dios es el que sabe en qué tiempo nos va a dar respuesta a nuestras oraciones. Y este era el momento para que Zacarías recibiera esa respuesta que había estado pidiendo. El ángel le dice que al hijo lo debe llamar Juan. Y esto es bien significativo porque Juan es la versión griega del hebreo Yohanan, que significa Dios es clemente. Este nombre simboliza de que el momento de la redención de Israel había llegado y que este niño pues sería parte de esa redención que Dios estaba disponiendo para su pueblo. Luego vemos la descripción que el ángel hace de lo que va a ser la grandeza de ese niño, de Juan el Bautista. El ángel le dice que este hombre que va a nacer va a ser grande delante de Dios. Jesús dice de él que de los nacidos de mujer no ha habido nadie tan grande como Juan, es decir, lo pone incluso muy por encima de personajes como Moisés, como Abraham, como los profetas Isaías, Daniel y todos esos otros personajes que el pueblo conocía, pero él dice que Juan es el más grande entre los hombres nacidos de mujer. Entonces vemos la importancia que va a tener Juan el Bautista en la historia de Israel. Como les decía, Juan era considerado grande ante Dios, pero no ante los hombres. ¿Y por qué? Porque pues obviamente él iba a tener un estilo de vida muy modesto. Juan no era un hombre de lujos, era un hombre muy sencillo en su bebida, en su comida, en su vestir. No comía manjares, se alimentaba de lo que la naturaleza producía, no bebía ni vino ni sidra y su vestimenta era muy básica. También el ángel le dice que va a ser lleno del Espíritu Santo, incluso desde antes de su nacimiento. ¿Esto qué nos revela? Que va a cumplir exactamente la voluntad de Dios. Y es que en esto consiste la llenura del Espíritu Santo, en obedecer la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La llenura del Espíritu Santo no son manifestaciones corporales de tirarse al piso, de revolcarse, de saltar, de brincar, de hablar locuras, de balbucear cosas que nadie entiende. No, la llenura del Espíritu Santo es obediencia a Dios. Solo cuando somos llenos del Espíritu Santo podemos realmente obedecer a Dios. Lo siguiente que vemos es lo que el ángel explica sobre el ministerio que va a tener este personaje. Él dice que esta persona que va a nacer es la responsable de ir delante de Dios, delante del Mesías. Y ahí hay una parte importante que dice que irá con el poder y el espíritu de Elías. Entonces muchos dicen, ven, si existe la reencarnación. Juan era la reencarnación de Elías, y no es lo que nos dice aquí. Aquí lo que nos dice es que el espíritu que tenía Elías para predicar iba a ser el mismo espíritu que tenía Juan, y es que pues es lógico, es el mismo Espíritu Santo el que estaba en Elías y el mismo Espíritu Santo el que estaba en Juan. Y su predicación fue muy parecida a la de Elías, una predicación fuerte, valiente y poderosa. Incluso Juan más adelante en el Evangelio de Juan pues nos dice que él no es Elías. Y además es posible que antes de la segunda venida del Señor pues también venga otro profeta que va a tener estas mismas características. Incluso es posible que uno de los dos testigos de Apocalipsis 11 sea un profeta que también va a tener estas características del profeta Elías. El ángel también le dice que su misión es llevar a muchos al arrepentimiento. Esto obviamente para preparar a la gente, al pueblo, para el mensaje que traía el Señor Jesucristo. Luego vemos la incredulidad de Zacarías. Él obviamente pues se deja llevar por las circunstancias. Él dice, yo soy viejo, mi esposa es vieja, ¿cómo vamos a tener un hijo? Pero lo que él en ese momento no puede ver es que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. Por eso, cuando nosotros dudamos del poder de Dios, estamos cometiendo un pecado terrible, porque sabemos que Dios es todopoderoso y que nos puede dar la respuesta a cualquier cosa que nosotros necesitemos. Pero muchas veces le creemos más a las circunstancias que al mismo poder de Dios. Entonces es importante que lo que vemos aquí, que Dios no se agrada de la duda. Cuando nosotros creemos en Dios debemos creerlo sin ningún asomo de duda, porque el que duda pues no puede agradar a Dios.
Y Dios pues le envía un castigo por esa duda. Entonces el ángel le dice, vas a quedar mudo porque no has creído mis palabras hasta que se cumpla la promesa. Y efectivamente Zacarías queda mudo y pues no puede contarle a nadie lo que ha sucedido. Luego vemos el cumplimiento de la promesa. Entonces Zacarías termina su servicio en el templo y se va para su casa. Tiene relaciones sexuales con su esposa y su esposa queda embarazada. Pero Elizabeth, sabiendo que si ella sale a contar lo que ha sucedido inmediatamente, pues de pronto la gente no le va a creer, o muy seguramente no le van a creer, ella decide esperar 5 meses en su casa hasta que el embarazo sea completamente notorio y no haya ninguna duda de que Dios ha realizado ese milagro tan impresionante. Después de ese tiempo, ella le da las gracias a Dios, le da la gloria a Dios, diciendo, el Señor ha quitado de mí mi afrenta ante los hombres. Y ahí vemos nuevamente de que seguramente el pueblo la consideraba una mujer impura, una mujer pecadora, por cuanto no podía tener hijos. Entonces ya dice que Dios le ha hecho justicia y que ha demostrado ante los hombres que ella era una mujer justa. Amigos, gracias por ver este video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video para una nueva enseñanza acerca de la vida de Jesucristo.